Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Por ahora diría que la jornada va bien. Creo que la movilización va a ser importante, va a ser enorme, de eso no hay ninguna duda. Luego habrá que ir viendo, ¿no? El Sí. impacto que tiene la misma, ¿no? Recién hace 20 minutos, María Corina Machado colocó esto en la red X. A esta hora, 20 minutos atrás, en toda Venezuela, la gente se está encontrando en la calle. Cada Mm. vez somos más. Tanto así que en sitios donde fuerzas de seguridad habían tomado los puntos de concentración anunciados, cuando comenzó a llegar la gente se retiraron. Serenidad y firmeza, manténganse concentrados. Nos vemos ahora, Gloria al bravo pueblo. Y ese nos vemos ahora es magnífico porque es lo que está en pie. Ella me declaró a mí en una entrevista y lo declaró en varias Sí. partes, va a estar hoy en la calle. Ricardo. Hola. Embajador, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias al gobierno de su país que usted representa en la OEA, al gobierno de Uruguay por esta solidaridad tan firme en defensa de la democracia en Venezuela. Y cuando se defiende la democracia en Venezuela, se defiende la democracia en el mundo entero. Diosdado Cabello sigue amenazando con detener, incluso tumbar aviones. Derribar el avión, sí. ¿Qué consecuencias internacionales tendría eso desde su punto de vista como diplomático, embajador? Vamos a ser francos, eso no va a suceder, digo, eso no va a suceder. Yo creo que a Cabello hay que tomarlo como lo que es, digo, un ciudadano de Venezuela que está en etapa de alienación hace mucho tiempo. Ayer nomás hubo una entrevista a unos colegas de ustedes donde no le dio ni la cabeza para decir Mm. lo que quería afirmar y terminó diciendo que había ganado Sí, el sí. mundo. No sé si vieron la entrevista, maravillosa, digo, en esa ignorancia contumaz que tiene, en un momento se entrevera y dice esa barbaridad que es la realidad. Dijo la verdad, o sea, habían ganado. Yo creo que Cabello es básicamente un esbirro de Maduro y en realidad han estado toda la vida en una tensión interna entre ellos dos y ahora es un juego de competencias en ver quién sobrevive mejor en medio de la locura en la que están. No lo tomo serio a Cabello, no se enoje, don Ricardo, pero no pierdo demasiado tiempo en Cabello, la verdad es que me importa nada. Embajador, se ha comentado, varias personas han comentado que la causa de la democracia venezolana pasa a ser la causa de la democracia en la América Latina. Más allá de una frase de buenos deseos, se entiende que si la trampa, el fraude, el atropello de la dictadura madurista triunfa en Venezuela, pues eso le daría alientos a sectores que participan de esa misma inclinación autoritaria en el resto del continente. ¿Qué es lo que está realmente jugándose, a su entender, con la crisis venezolana? Y usted invoca bien, porque ese es el ángulo en el que hay que hacer la lectura de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que sucede en Venezuela es importante per se, por la propia Venezuela, pero en realidad también es un umbral del que si no logramos quebrar un proceso autoritario como el que hemos estado viviendo, es muy probable que ya la esperanza sea absolutamente nula para con Cuba, para Nicaragua y sobre todo para el continente en lo que son eventuales intervenciones de potencias que no nos hacen la vida muy tranquila a todos nosotros y que nos inquietan por su grado de extremismo y de violencia política. Es muy grave. Usted que es venezolano sabe bien la infiltración cubana en Venezuela es absolutamente descomunal. O sea, Mm. si hoy uno tiene que decir en la jornada de mañana cómo habría de perpetuarse el dictador, si eso se consagra es porque los cubanos están metidos adentro Ujú. hasta las patas, y no uno, ni cinco, ni diez, cientos y miles de ellos operando en la interna de Ujú. Venezuela, en alguna medida,
trabajando en el territorio de la seguridad y la contraseguridad, e ainda más. Soy de respetuoso, ni sé por qué a esta altura, pero soy respetuoso porque me cabe como persona ser respetuoso. Entonces, Ujú, lo que se está jugando en Venezuela, le repito, es ujú. grave para Venezuela y necesaria la reconquista democrática, pero necesario para el continente, porque además tenemos un gobierno nuevo en los Estados Unidos, que es un gobierno que llega dentro de 15 días, el 20 de enero, y que todavía no tiene claridad en su hoja de ruta. Entonces, si además le agregamos el hecho de que Venezuela no recorre un camino democrático, la verdad que no da para estar tranquilo, da para estar preocupado o muy preocupado. Y yo soy de aquellos, somos creo que los tres una generación medianamente parecida, Sí. donde a esta altura del campeonato ya llevamos décadas viendo estos Ajá. procesos, ¿no? Digo, creíamos que Fidel iba a durar nada y lleva 60 y largos años, creíamos que Ujú. el delirante de Ortega iba a estar poco tiempo y lleva 20 y pico, 30 y pico, 20 y pico de largos años, y el proceso venezolano, que parecía que tenía momentos de caída, nunca cae. Al final tiene es como una momia eterna, es un zombie permanente. Bueno, llega un momento que las cosas llegan a su punto de quiebre, como dicen los americanos, el turning point. Si no Ujú. logramos el turning point, quebrarlos ahora, que quebrarlos es reconocer la democracia, ¿no? Porque cuando uno dice quebrar, no, lo único que estamos es tratando de que se reconozca la soberanía popular del 28 de julio que se expidió democráticamente a pesar de las proscripciones que el régimen le introdujo. Porque hoy, a ver, yo tengo un gran cariño por don Edmundo, pero realmente digo, hemos tenido que jugar este partido con don Edmundo porque proscribieron a María Corina y a su Claro. sucesora. Ustedes recuerdan mejor que Ujú. yo. Sí, por O sea, supuesto. probablemente Sí. si las cosas hubieran sido normales, María Corina debería ser mañana investida presidenta. Pero bueno, como tuvimos que jugar las reglas del juego autoritario, del juego tiránico, encontramos un vericueto, a don Edmundo no lo proscribieron, la fórmula caminó y ganó por destrozo. Bueno, y ahora estamos recorriendo ese camino. ¿Es muy difícil? Por supuesto que es muy difícil. ¿Es Mm. muy riesgosa la jornada de hoy? Por supuesto que es muy riesgosa la jornada de hoy, pero no hay otro camino. Miren, en términos jurídicos hay dos lecturas. Esto, hay gente que podría decir, bueno, lo que está operando en Venezuela hoy es una desobediencia civil. Ujú. Un jurista le podría decir. Yo le diría a ese mismo jurista con la misma formación jurídica, es una obediencia moral, es una obligación moral. Pero cuando usted no tiene un poder que tenga legitimidad de origen y de ejercicio como el que tiene hoy en Venezuela, porque no tiene ningún grado de convalidación, la convalidación, ¿dónde está? ¿Dónde se justifica? En el territorio de la soberanía popular. La soberanía popular que hizo el 28 de julio se expidió y votó por don Edmundo. Quiere decir que ese es el camino a recorrer en las próximas 24 o 48 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo la menor idea. A mí yo esa información lamentablemente no la tengo. Ojalá para poderla compartir con ustedes. Pero me parece de orden que si este es el camino a recorrerlo. Y si llega a haber algún entorpecimiento, y Ricardo decía recién con mucha inteligencia que él quería otro final, pero los finales Ujú. son los que podemos organizar, los que Claro. yo también estoy dispuesto a pagar los precios, lo digo como ciudadano del mundo y como hermano de Venezuela. Mire, en mi país, les cuento esta anécdota. En mi país, cuando salimos de la dictadura, hubo un proceso de amnistía para con los guerrilleros de la época que habían subvertido el orden institucional y una amnistía a medias para los militares que luego fue discutida por la sociedad. Hemos pasado desde el año 84 a la fecha, estamos en el 2024, llevamos 40 años y esos procesos, a pesar de estar consagrados en lo jurídico, siguen en debate. A ver, ¿qué es lo que digo? Las salidas de las dictaduras no tienen hoja de ruta, se van construyendo. Es medio intuito personae, se diría. Es Sí. una cosa que se va haciendo de manera muy, muy delicada. No hay una ruta. No, no es que usted agarra la 95 y va derechito para Miami. No, no, no. No es así. Es difícil y es muy creativo el asunto. No hay más remedio. Me llama Claro. mucho la atención, embajador. Ayer conversábamos con la senadora colombiana Paola Holguín y ella utilizó el término el turning point, lo dijo en español, dijo
la crisis venezolana llegó al punto ya sin retorno, punto de no retorno. Y me llama la atención que usted también hace alusión a lo propio. Quiero aprovechar la metáfora automovilística y ya que nos puso usted en la 95, ¿hay manera de dar la curva y venir en reversa a estas alturas? Yo siempre creo que cuando la gente está en las calles, siempre es un momento en donde, sobre todo las dictaduras, que están permanentemente auscultando el clima, cómo viene, qué es lo que pasa. A ver, voy a llegar a una zona delicada para no infringir una norma constitucional que es violatoria en mi país, que no puedo opinar de ciertas cosas porque hay un mandato cuando tú sos embajador. Ujú. Si me llamás dentro de un mes y medio, ya no soy más embajador y te voy a decir es Lo muchísimo vamos a más. llamar, embajador. Pero ahora acá estoy Muy bien. bastante acotado, entonces me muevo entre pininos. Las dictaduras haciendo una lectura de hasta dónde se va y quién los acompaña. Y ayer un analista muy inteligente decía, pero el resultado electoral del 28 de julio se produjo porque los militares resguardaban las urnas o resguardaban el sistema electoral y permitieron que el resultado de las actas se hiciera viable. Y a mí me resultó aleccionador, porque hoy la pregunta que todos nos hacemos es, a ver, de un lado hay una pequeña élite chiquita de gente que rodea al poder, ¿no? Digo, una barra de amigotes del poder, lo que el príncipe decía, la corte, ¿no? Nicolás Maquiavelo hablaba de la corte, es una corte, no es mucho más. Y del otro lado está la enorme ciudadanía, el pueblo que está obviamente manifestándose y reclamando un retorno al camino democrático. Por ahí están los militares, en sus distintas versiones, como ustedes hace un ratito diseccionaban. Yo quiero creer que en realidad toda la gente sensata, militar, religiosos, filósofos, ciudadanos, vendedores de helados, vendedores de arepas, están todos del mismo lado. Quiero creer eso. ¿Me explico? O sea, toda la gente sensata en Venezuela que quiere lo mejor para su país, pienso que está tirando toda para el mismo lado. Es mi impresión, es la Ujú. percepción que tengo. Sí. Vamos a ver, la jornada de hoy lo dice todo. También es una jornada muy importante donde hay que tratar de evitar al máximo un eventual río de sangre. Lo digo sin ninguna Ujú. metáfora. Los muertos nunca son buenos para nadie, nunca son buenos para nadie. Y siempre son tragedias que quedan marcadas en el territorio de la vida emocional, espiritual y la vida de una comunidad. Y tampoco ese es el camino, ¿no? Digo, consagrar un recorrido arriba de cadáveres, no. Lo que pasa es que estamos enfrentando, y esta es la realidad, y acá me acuerdo de los 1900 presos políticos, entre ellos hay un uruguayo que todavía nadie nos responde de la dictadura, por qué lo Sí. privaron de libertad, un pobre ciudadano que no tiene nada que ver, que no ha hecho nada, que no es ningún mercenario. Lo que pasa es que estamos hablando de gente que se mueve con una mecánica mafiosa. Esa es la realidad. O sea, tienen una mentalidad mafiosa, capturan rehenes, juegan al mecanismo del chantaje. Es una mentalidad realmente que cuesta mucho dialogar, porque ustedes son periodistas, analistas, nosotros somos eventualmente funcionarios de gobierno. Estamos hablando con gente que ha roto todos los carriles. ¿Se acuerdan de aquella película Goodfellas? Buenos ¿Cómo no? muchachos. Es nada comparado con esta gente. O sea, esta gente es mucho más real y dramático lo que hacen, no como en aquella película que era un recurso cinematográfico. Ujú. La película, sin embargo, tiene un buen final. Terminan presos todos. Sí, Ojalá que Ujú. esta ¿de película verdad? de terror, aquella es una película de gángster, esta ¿Cómo película de no? terror termine Sí, señores, con Martin con Scorsese. justicia. Y la Sí. única justicia es que tengan no solo que abandonar el poder, sino que tengan que pagar un Ujú. precio por todo el daño que han ocasionado. Lo vamos a extrañar como embajador. Sí. Pero también podremos tener el privilegio sí. de oírle sin ese tipo Sin ataduras. Sí. de ataduras. Y sí ¿no? lo vamos a llamar, ya yo lo noté aquí, embajador Abdala. Muy bien. Ricardo, gracias por todos los dos. A usted, muchas Un gracias abrazo por grande, que tengan atendernos. una buena jornada. Fuerza. Un fuerte abrazo, si se nos permite diplomáticamente darle un abrazo a un embajador.
¿Cómo no? Gracias. Eso es lindo. Abrazo grande. Chao, chao. Gracias.